Las teorías acerca del origen del hombre americano. Se dice que los verdaderos descubridores de América fueron los primeros habitantes del continente y los primeros en dar respuesta acerca de sus propios orígenes. Para ello, acudían a la descripción de mitos como el de la creación del ser humano a partir del maíz, tal y como lo concebían los mayas. Durante la colonización europea, se despertó el interés por conocer el origen del poblamiento americano. Las respuestas eran ofrecidas principalmente por teólogos, quienes explicaban que todos los seres humanos procedían de Adán y Eva. En el siglo XIX, con el aparecimiento de la teoría de la evolución de Charles Darwin, los descubrimientos y de fósiles humanos, se retomó el problema del poblamiento americano. Fue hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando surgieron las tres teorías del poblamiento de América. Teoría del estrecho de Bering, también conocido como la teoría del origen único o asiático. Teoría del origen único o asiático. El antropólogo de origen checo-estadounidense Alec Tlika propone que los primeros pobladores del continente americano llegaron de Asia hace más de 10.000 años, cruzando por el estrecho de Bering. Durante el Pleistoceno, gran parte del continente estaba cubierto por un glaciar, lo que provocó que los mantos de hielo se extendieran tierra adentro. Quienes coinciden con esta teoría afirman que pasar de Asia a América por el estrecho de Bering es relativamente fácil, ya que entre el cabo Desnev, la parte más oriental de la península de Chukotka, en Siberia, y el cabo Príncipe de Gales, ubicado en la parte más occidental de la península de Seward, en Alaska, la distancia es de 90 kilómetros. Por lo que se considera que los primeros y verdaderos descubridores del continente que hoy llamamos América pueden haber seguido esta ruta. La teoría del origen único o asiático. Siendo una de las teorías más aceptadas, la teoría del origen único elaborada por el antropólogo checo-estadounidense Alec Hirkla en 1917 propone que los primeros pobladores del continente americano fueron cazadores paleomongoloides y que estos llegaron de Asia hace más de 10.000 años cruzando por el estrecho de Bering, el cual durante el Pleistoceno estaba cubierto completamente de hielo, lo cual les ayudó a los primeros hombres de América a realizar dicha tarea. Así también Alec Hirkla fundamentó su teoría con las similitudes físicas entre los asiáticos y los indígenas americanos: cabello liso y negro, ojos con pliegue mongólico, pómulos anchos y sobresalientes, dientes en forma de pala y poco vello. Teoría australiana. Teoría del origen australiano. El portugués Antonio Mendes Correa en 1925 estudió numerosos cráneos americanos, encontrando ciertos rasgos de carácter australoide y melanesoide. Basándose en ello, presentó la teoría de que el continente americano había sido poblado desde el sur de Australia. Teoría del origen australiano. La teoría del origen australiano, propuesta por el antropólogo portugués Antonio Mendes Correa en 1925, establece que el hombre llegó a América a través de una corriente migratoria que procedía de Australia y Tasmania, atravesando las islas Auckland hasta la Antártica, y que tuvo como destino América del Sur, para ser específicos, Tierra de Fuego y la Patagonia. Para formular esta teoría, Antonio Mendes se basó en la semejanza de cráneos y grupos sanguíneos de los indígenas Onas en Tierra de Fuego y restos de algunas tribus indígenas en Australia. Así también, se basó en las semejanzas lingüísticas y culturales que compartían culturas de ambas regiones, tales como armas arrojadizas, el boomerang, chozas en forma de colmena y naves con fibras vegetales entrelazadas. Teoría oceánica, también conocida como teoría de origen múltiple. Teoría del origen múltiple. Paul Rivet, antropólogo francés, en 1927 postuló que el hombre americano llegó al continente en 4 diferentes oleadas de migración. Esta teoría acepta lo difícil de una navegación, pero queda un movimiento por la Antártida, que fija en un periodo postglacial. Esta teoría ha sido discutida porque la Antártida está en ese sitio desde hace aproximadamente 25 millones de años, y desde entonces
es un lugar inhabitable. La teoría del origen múltiple. La teoría del origen múltiple, propuesta por el antropólogo francés Paul Rivet en 1927, postula que la población de América es resultado de varias oleadas migratorias realizadas desde las Polinesias a Centroamérica, de Australia a la Antártida y posteriormente a Sudamérica, y otras realizadas a través del estrecho de Bering. Uno de los principales factores en los que se basó Paul Rivet para fundamentar su teoría fue que la mayoría de población en América pertenece al grupo sanguíneo O, al igual que gran parte de la población de Asia y Oceanía, a diferencia de Europa, donde predomina el grupo sanguíneo A. Esta teoría, si bien fue sustentada de forma correcta por Paul Rivet, nunca fue aceptada por la comunidad científica, debido a que tenía un punto débil, el cual era que consideraba que los conocimientos de navegación de sus grupos humanos fueron suficientes para cruzar el Océano Pacífico, cuando para ese entonces un viaje de dichas dimensiones resulta completamente imposible de realizar. En la primera oleada de migración de humanos al continente americano estuvo compuesta por grupos primitivos dedicados a la recolección de frutos silvestres, la pesca y la caza de animales pequeños. Viajaron desde lo que ahora se conoce como Alaska en Norteamérica hacia el sur y el este y fueron llegando poco a poco a ocupar todo el continente americano. Se cree que la segunda ola migratoria estaba constituida por cazadores más experimentados, que en lugar de cazar animales pequeños, unían esfuerzos para atrapar presas de mayor tamaño. También se entiende que estos cazadores fueron los que llegaron a la Patagonia, al extremo sur del continente americano, en el año 9000 a.C. Durante el largo proceso migratorio, los distintos grupos perdieron contacto entre sí y surgieron diferentes culturas. Además, el desarrollo humano en América se dio de una manera autónoma, es decir, sin la influencia de grupos humanos de otros continentes, hasta la llegada de los españoles en 1492. De todas las investigaciones realizadas, se ha podido concluir que el hombre en América puede tener una antigüedad de casi 30.000 años antes de nuestro presente, con un grado de desarrollo perteneciente a la especie del Homo sapiens sapiens, procedente de Asia Oriental, a través del estrecho de Bering en pequeños grupos, probablemente en 4 oleadas diferentes. Por último, podemos llegar a la conclusión de que el hombre americano no es nativo, pero que con elementos parecidos a los de la etapa paleolítica, surgieron culturas y civilizaciones con un alto grado de desarrollo, que hasta hoy nos provocan asombro.